Ya, como explicábamos en el video anterior, en la parte 1, estábamos explicando la conductividad variable. Entonces aquí en la conductividad variable ya incluimos, como en el anterior caso ya habíamos incluido la ley de Fourier, entonces acá en la conductividad variable ya y seguimos acá, porque estamos, en este caso, estamos haciendo con energía generada. Entonces, por esta razón que estamos en esta ecuación, dejamos la energía generada, porque en la conductividad variable hay energía generada, por esta razón que no simplificamos este caso, y acá ya va a depender de la energía que se acumula, depende el material y también la temperatura con respecto al tiempo. En un determinado tiempo y a una determinada temperatura se va a almacenar una cantidad de calor. Por esta razón que también acá influye, ya entra lo que es la densidad y el calor específico del material. Y ahora para la siguiente ecuación, Andreas nos va a explicar en qué consiste la ecuación en régimen transitorio. Ya, listo. Antes de explicar la ecuación unidimensional del calor cuando hay un régimen transitorio, es decir, un régimen no estacionario, tenemos que el problema nos pide también expresar esta ecuación cuando hay una conductividad constante. Entonces podemos decir acá conductividad constante. Sabemos que esta parte de la ecuación explica el cambio de el intercambio de calor tanto en la salida como a lo largo de todo el radio del cuerpo del cilindro. Entonces tenemos que de la misma manera copiamos esta parte 1 sobre R por derivada parcial de la radio por la conductividad. Bueno, en este caso ya no tendríamos en cuenta a la conductividad aquí, sino que todo esto en razón de el intercambio o el cambio de temperatura a lo largo del radio. Cuando existe conductividad constante sabemos que se genera una energía, ya que el calor por el cilindro empieza a pasar y se va generando una energía. Entonces se tiene en cuenta esta variable de generación de energía. Aquí tenemos en cuenta en la conductividad del calor. ¿Por qué aquí? Porque es en función de cuál es la capacidad del cuerpo para retener energía, para conducir energía, para permitir energía, y en función a esto es que se va a generar la energía, porque esto tiene un límite. Y todo esto sabemos que es igual a la energía acumulada, que sería 1 sobre la difusividad térmica por la temperatura, por la diferencia o el cambio de temperatura en función al cambio de tiempo. ¿Por qué no estamos teniendo acá estas variables en cuenta? Porque esto se puede anular poniendo la inversa de la difusividad en la ecuación. También el problema nos pide hallar cuando existe un régimen transitorio. En este caso, como cuando el régimen es transitorio, vemos que bueno, esta no es tan pronunciado el pico, pero en el proceso de calentamiento, sabemos que aquí ya el calor con la energía es estacionaria. En el régimen transitorio todavía se está empezando a generar energía, se está empezando a temperar el cuerpo con la temperatura mayor, se está empezando a calentar. Entonces en este caso la energía generada es igual a 0, no la vamos a tener en cuenta. Así que
Teniendo esto en cuenta, ponemos igual la misma razón de difusión del calor en el cuerpo, es igual a 1 sobre R por la derivada parcial sobre la derivada del radio por me corrijo aquí es derivada de la temperatura, el cambio de temperatura en función al radio, de la misma manera el cambio de temperatura en función al radio. Todo esto teniendo en cuenta que no hay generación de calor, es igual de la misma manera, 1 sobre la difusividad, o la inversa de la difusividad, por el cambio de temperatura respecto al tiempo. Y esas serían las 3 ecuaciones unidimensionales del calor para cilindro largo en diferentes condiciones. Conductividad constante, que hay generación de calor, conductividad variable, que hay generación de calor, a conductividad constante y a régimen transitorio. Gracias.